Hola, hola a todos, de nueva cuenta aquí su amigo Bog Pedro Reyes, una vez más, junto con mis amigos de la tatuadora. Hoy, en otro tutorial, vamos a estar hablando del Blackwork. Quédense conmigo. Ok, el Blackwork. ¿Qué es el Blackwork? Pues básicamente y de manera muy sintetizada, el Blackwork es el tatuaje que se hace solo con una tinta, el negro, y ya. Pero si definimos al Blackwork solo como eso, nos estamos quedando súper cortos. El Blackwork es un universo de estilos y subestilos y rectestilos. El Blackwork comienza con los antiguos polinesios que se tatuaban tribales, utilizando una aguja que golpeaban con un mazo, así literal, a punta de golpe, hacían los tatuajes sobre la piel. Generalmente los diseños tribales que ellos hacían eran cosas muy sencillas. Triángulos, líneas curvas, ondas que se iban moviendo y se fueron complicando cada vez más. Hasta que, por ejemplo, en la actualidad todavía existe el estilo tribal y puede llegar a ser muy impresionante con unos diseños apoyados en la geometría bastante complicados. De verdad que hay cosas impresionantes en tribal en estos días. Otro tipo de Blackwork es cuando hacemos diseño caligráfico. No nada más cuando te escribes, por ejemplo, el nombre de tu novio o novia aquí en la muñeca y después te arrepientes el resto de tu vida y lo tienes que tapar. Y eso es otra lección que veremos en otro tutorial, el cover up. Por lo pronto regresemos. No es solamente eso, sino hacer diseños en donde la tipografía se convierte en un elemento expresivo más. Y tenemos un mensaje escrito con letras, pero que al mismo tiempo, por la textura y los acabados en Blackwork que le estamos dando, te da otro significado más, es decir, otra capa de mensaje. Pero eso también es para otro tutorial. Vamos a tomar un busto griego. Voy a usar un busto griego porque son blancos y al aplicarles una fuente de luz nos da sombras generalmente únicamente en negro. Entonces esa va a ser nuestra base. Vamos a hacer el análisis de las zonas más oscuras, de la penumbra y de las zonas más iluminadas para crear un stencil. Y después vamos a ver cómo lo rellenaríamos para ir generando esta sensación de volumen. Órale, conste. Entonces, sin echar más choro, vamos a darle. Muy bien, aquí tengo una imagen que encontré en la red de una escultura. Yo les recomiendo que busquen fotografías de bustos griegos para practicar esto de el trabajo de los medios tonos en el Blackwork. Acuérdense que el Blackwork no es nada más esto. Les voy a enseñar cómo haríamos el stencil para algo como esto, digamos, para intentar hacer un poco de realismo. Ok, ahora lo que yo les recomendaría que hicieran es primero hacer un estudio de los elementos principales de la figura. Es decir, como quien dice, pasarlo a línea, ¿vale? Entonces ahorita voy a hacer yo eso, utilizando como referencia esta imagen. Voy a bajarle un poquito la opacidad y con un marcador voy a delinear las, digamos, las áreas principales de mi imagen. Entonces voy a adelantar un poquito la velocidad del video para que no nos tardemos tanto. Entonces, si me aguantan, ahí les voy. Muy bien. Aquí ya tenemos una rápida simplificación de las formas. Si yo quito tantito la fotografía, puedo ver claramente el contorno de los rasgos de la figura de la escultura. En realidad, creo que a este nivel es muy claro y eso es lo que debemos de buscar siempre, que las líneas que dejemos nosotros como líneas firmes sean líneas muy representativas, pero al final vamos a intentar en la medida de lo posible no utilizarlas cuando las estemos trasladando en la piel. Nos van a servir de referencia para delimitar hasta dónde van a llegar nuestros medios tonos o hasta dónde vamos a saturar. Vamos a intentar hacer la menor cantidad de líneas firmes posibles porque los contornos sólidos pues hacen que disminuya esa sensación del realismo.
¿ok? Entonces este es un primer análisis. Ahora aquí el segundo análisis que vamos a hacer es buscar las zonas en donde hay mayor cantidad de luz y donde hay sombras más profundas. Y una parte en donde yo veo muy fácil de detectar que tenemos áreas muy oscuras, digo, hay varias en esta escultura, pero una de las áreas la voy a marcar con otro color. Voy a agarrar un bello rojito. Y creo que estaremos todos de acuerdo que una de las áreas más oscuras es definitivamente al interior de la fosa nasal. Otra de las áreas más oscuras definitivamente es al interior de la boca. Ahí está. Entonces yo procedería a hacer este análisis con todas las zonas de oscuridad y de luz que para mí sean relevantes y me ayuden a entender la figura. Entonces voy a hacer un ejemplo rápido con una sola zona para que sea más sencillo y también para no tardarme tanto. Y después, ya acelerando un poco la velocidad del video, pues ustedes verán cómo se lo aplico al resto de la figura. Pero por lo pronto, en este análisis, lo primero que voy a hacer es centrarme solamente en un área. ¿Qué les parece si trabajo esta parte de aquí? Me gusta porque tiene diferentes niveles de luz y sombra. Lo que es este ojo y la nariz, el ojo que queda a nuestra izquierda y la nariz, ¿vale? Entonces voy a estar trabajando sobre esa área. Lo primero que voy a hacer es delimitar zonas de oscuridad más intensa, que sería algo así, miren. No estoy siguiendo, o sea, no estoy intentando hacer todavía los medios tonos, más bien estoy marcando áreas que para mí es importante tomar en cuenta que son más oscuras. En este caso, esa área de la nariz se me hace que es oscura. Esta otra parte de aquí, del contorno de la nariz, también tiene cierto nivel de oscuridad en relación a el tono de la nariz, ¿vale? Entonces, una vez más voy a continuar y creo que esta parte debajo del párpado inferior y también un poquito esta zona son ligeramente más oscuras. Aquí voy a poner también una marca más o menos por aquí para delimitar esta otra zona en donde creo que hay oscuridad. Y esta zona de acá la voy a marcar también separada porque considero que ahí tengo una zona bastante oscura. Yo puedo seguir marcando áreas. Ahorita voy a omitir las del ojo en particular porque pues ya las tengo delimitadas ahí con el negro, pero sí consideré que era importante hacer estas marcas con rojo en estas otras áreas porque me van a ayudar a definir mis formas, ¿no? Entonces hasta aquí lo puedo dejar. Si quisiera agregar un siguiente paso, puedo yo hacer esto, miren. Marcar también el área desde donde va la oscuridad hasta donde va su medio tono. Y así como hice esto, yo voy a seguir haciéndolo en todas las áreas en donde yo crea pertinente. Ahora, no se trata de que voy a agarrar y voy a rellenar, ¿no?, con el negro esas áreas. Más bien, una vez que tenga mi stencil, cuando yo tenga aplicado el stencil sobre la piel, voy a tener una imagen que se va a ver más o menos como esto. Claro, en un tono morado, no todas las líneas se van a ver morados. Pero ya sé que estas áreas de aquí que yo marqué en mi stencil son las áreas en donde va a haber diferentes variaciones en la luz y en la sombra. Y es muy importante que siempre nos mantengamos cerca de nuestra referencia, es decir, que llevemos esta imagen impresa o que la tengamos, no sé, en una pantalla cerca de donde vamos a estar nosotros tatuando, de tenerla siempre presente, sobre todo al principio, en lo que le acabamos de entender bien a esta onda de pues el realismo, ¿no?, a la hora de intentar simplificarlo para poder tatuarlo. Entonces recuerden que esta imagen en realidad ya cuando esté aplicada sobre la piel se va a ver como esto, en tonos morados. Supongamos que este es mi stencil, ¿no?, cuando está aplicado sobre la piel se ve de este color aproximadamente. Entonces lo que yo voy a hacer cuando llegue con mi máquina es aplicar el negro pero con movimientos de péndulo, y ahí pues vamos a necesitar nosotros utilizar diferentes variaciones en el voltaje para obtener diferente saturación en la cantidad de puntos que va a ir dejando la aguja. También es importante tomar en cuenta el calibre que vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar una Magnum que utilizar una Round Shader, o depende también del área que nosotros vamos a
vamos a cubrir, pero eso lo van a ir agarrando con la experiencia, no se preocupen. Aquí voy a simular lo que vamos a hacer con nuestra aguja. Si se fijan, yo tengo aquí un pincel que me da más o menos esta textura, que es similar, es aproximada a lo que podremos lograr nosotros con nuestras agujas. No es exactamente lo mismo, pero para efectos del ejercicio pues nos va a funcionar. Entonces voy a comenzar, y aquí en el área de la nariz, si no mal recuerdo, quedamos que toda esta área de aquí tenía sombra. Sin embargo, no toda la sombra era la misma. La sombra más intensa la íbamos a encontrar aquí, en esta zona. Ahí está. Y entonces aquí lo que supongo es que yo estoy dando varias pasadas con mi aguja, repasando esta textura. Y después voy a darle un poquito más a la fosa, que si no mal recuerdo era la zona en donde yo tenía mayor oscuridad. Ahí está. Y después voy a empezar otra vez a darle un repaso a esta zona, pero saliendo hacia la zona intermedia que había marcado yo también. Algo así. Estoy haciendo movimientos de péndulo para ir marcando un degradado. Cuando yo hago un movimiento sólido, es decir, entierro la aguja y me muevo, obtengo una línea más definida. Si yo hago un movimiento de péndulo, se va a ir saturando y nos va a dejar bordes más suaves. Si se dan cuenta, aquí hay bordes más suaves que cuando entierro y arrastro. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta para cuando nosotros estemos tatuando. Muy bien, entonces voy a seguir dando aquí otras pasadas más con la intención de oscurecer esta zona, y después voy a agarrar un poquito más pequeña, una punta más pequeña, para saturar más en los contornos, en este caso el contorno de la nariz. Pero si se fijan, como esta línea no me está dejando una marca sólida, sino, si se dan cuenta aquí, conforme yo voy dando pasadas, se va saturando, sin que en ningún momento sea una línea tan sólida como con las que hice mi stencil. Entonces continúo por aquí, continúo por acá. Aquí estoy simulando que estoy dándole con una punta más suave. Podría ser una round shader, y para el degradado general estuve utilizando una Magnum. Ahora aquí todavía se ve un poquito extraño, pero si yo remuevo la imagen donde tengo mi simulación del stencil, vean lo que sucede. Ya empiezo a ver una simulación del volumen. No sé si lo notan. De manera que está mucho más saturado en la parte baja de la nariz y mucho más suave en la parte superior, y se va difuminando hasta que se vuelve blanco. Voy a continuar haciendo esto con las diferentes áreas del busto, pero quería mostrarles cómo lo hacía en esta primera zona, para que vayamos entendiendo más o menos cuál es el concepto, ¿vale? Entonces voy a acelerar un poquito la velocidad del video. Ustedes no desesperen, ahorita vamos a ver cómo queda el resultado.
Y listo, muy bien. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es ya, a final de cuentas, hacer una representación de las áreas que definí en mi stencil, utilizando el puntillismo que nos va a dar la aguja de nuestra máquina de tatuaje. Y bueno, aquí el resultado se ve un poco borroso. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una punta muy grande, ¿no? Para el tamaño de la imagen. Ustedes, cuando lo trabajen, ya sea en piel sintética o ya directamente sobre de piel, van a ver que entre más saturen un área van a obtener negros más intensos. Pero algo muy importante es: traten de no delinear a menos de que sea súper hiper necesario. Hay un fenómeno que ocurre cuando dos objetos están muy juntos entre ellos. Una manera de darnos cuenta es: hagan un puño y vean las comisuras entre sus dedos. Van a ver que se ven líneas negras, sin embargo no tienen líneas negras ahí. Lo que pasa es que como están tan juntos sus dedos y no entra luz, se ve una línea negra de oscuridad. Lo mismo sucede con áreas de nuestra ilustración, como por ejemplo, a ver, déjenme les señalo ahorita con rojo. Áreas como por ejemplo aquí en el borde de la nariz, en la parte en donde se empieza a definir más el contorno, porque se ve el plano de la mejilla del otro lado, o tal vez igual, por ejemplo, en todos estos pequeños pliegues que se hacen aquí, ¿no? Entre lo que serían digamos, los mechones de la barba. Esa sería la sombra por oclusión, es decir, sombra por la cercanía de los objetos que no dejan pasar la luz. Ese sería una primera observación que me gustaría hacerles. Otro detalle que hice al final de ya haber terminado de definir lo que era todas las áreas de luz y sombra de mi figura es este pequeño contorno, esta como sombra paralela a nuestra figura principal. Esto lo hice con la intención de que se definan más las áreas en donde, por ejemplo, queda completamente iluminado, como este punto de aquí. Si yo elimino la sombra paralela, si se fijan, ahí queda blanco y entonces se vería como un hueco, como un vacío. Utilizando la sombra paralela, es un recurso muy utilizado en el tatuaje, le damos más volumen y ayudamos a darle más tridimensionalidad a nuestro tatuaje al estar tatuado sobre de la piel. Bueno, voy a eliminar estas cositas de aquí y bien, llegó el momento de la verdad. Vamos a eliminar también la capa de nuestro stencil, así que 5, 4, 3, 2 y listo. Si se dan cuenta, está definida la figura a través únicamente de los degradados de las luces y sombras. Aquí pueden darse ustedes cuenta de que no estoy utilizando líneas completamente, digamos, vaya, como cuando estamos haciendo black work, pero que es line work en realidad, ¿no? Aquí estoy utilizando solamente las sombras para definir. Incluso en las áreas en donde efectivamente pareciera haber una línea, como por ejemplo esta, ¿no? Las de aquí de las mejillas, los pliegues que se hacen alrededor de la nariz, si se dan cuenta, no son líneas perfectas, sino que más bien fue el estar pasando una y otra vez con los puntitos, ¿no? Que es lo que vamos a estar haciendo con la máquina de tatuaje. Ok, pues este sería el ejercicio de esta semana. Hagan sus pruebas. Una vez más les pido que esto lo practiquen en piel sintética o en algún otro objeto antes de practicarlo en piel humana, que no sea su primer acercamiento al blackwork. Trabajen con algo un poquito menos, digamos, menos detallado y menos laborioso. Aquí en esta práctica, que fue nada más un ejemplo y que fue hecho en una plataforma digital, la verdad es que me tardé muchísimo tiempo en hacer esto, que a final de cuentas no tiene el nivel de detalle que tendría cuando lo hiciéramos realmente sobre la piel. Imagínense la cantidad de horas que hay que invertirle, pues la verdad, como para que sea su primer tatuaje o uno de sus primeros tatuajes, creo que sí es exigirse demasiado. Comiencen con algunos otros proyectos y esta que sea su práctica para cuando ustedes estén trabajando en piel sintética o en alguna otra superficie en la que practiquen, ¿vale? De todas maneras, ya saben que cualquier duda que tengan, acá abajito en la caja de comentarios, y no se les olvide que si quieren estar en alguno de nuestros cursos en donde les van a enseñar estas técnicas y muchas otras, pueden checar el link que hay en la caja de la descripción y ahí encontrarán toda la información acerca de nuestros cursos, ¿vale? Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esto del blackwork. De verdad, no se queden nada más con lo que les dije el día de hoy. Esto es infinitamente grande. De verdad que hay unas cosas increíbles allá afuera. Entonces,
Si pueden, investiguenle, y si tienen más dudas o algún comentario o algo que me haya faltado mencionar, porque seguramente hay muchísimas cosas que pues no vimos en el día de hoy, déjenlo acá abajo en la caja de comentarios para que nos vayamos enriqueciendo todos. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y por favor activen la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje la próxima vez que subamos contenido. Se despide de ustedes su amigo Bog Pedro Reyes junto con mis amigos de la tatuadora y nos vemos la próxima semana en otro tatutorial. Y recuerden, lo más importante de todo es sigan dibujando. Anden condenados, dibujen.